ya que estamos más de 6, 7 personas. ¿Autorizan que grabe para compartir la clase? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profesor. Sí, señor. Sí, profe. Autorizado. Perfecto. Entonces, queda la grabación a partir de ya para poderlo hacer. Entonces, Héctor Hugo, muy buenas tardes. Javier Borges, muy buenas tardes, que acaban de ingresar. Gracias por ingresar, por su puntualidad. Buenas tardes, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, Javier. Muy buenas tardes. Don Héctor Hugo, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Bienvenidos, bienvenidos todos. Bien, aquí vamos a trabajar 5 minuticos sobre recomendaciones sobre las características agroecológicas de mi finca. Es aprovechar los inviernos, es aprovechar los veranos para conocer de primera mano cómo se comporta mi finca en diferentes momentos. Invierno, verano, cómo es la transición del verano al invierno, si puedo contar con praderas, si el agua que estoy utilizando aumenta, disminuye, si la calidad de agua en invierno será igual, mejor, vendrá muy calichosa, vendrá más contaminada, o en verano cómo se comporta. Esa parte de las condiciones agroecológicas es importante identificarlas. Entonces estábamos hablando que levantar el croquis de la finca en Google Maps es un aplicativo muy sencillo, nos colaboran en cualquier internet y con las coordenadas de la finca poder obtener el mapa o el croquis y voy demarcando cómo está la situación. Ejemplo, en este terreno quiero montar mi galpón de gallinas criollas en la técnica de la gallina feliz. Mirar que no se inunde, que el acceso en verano sea favorable, el acceso en invierno igualmente, evitar que si se inunde, entonces reevaluar, este sitio no me sirve. Igualmente para todos los procesos vegetales, el cultivo, los que estamos cultivando el mismo alimento para nuestros animales. Estoy cultivando el maíz amarillo, estoy cultivando trigo, cebada, estoy cultivando sorgo, estoy cultivando soya, quinoa. Entonces es importante que ustedes en invierno y en verano hagan la comparación, hagan el seguimiento para comprender esa parte. Entonces las condiciones agroecológicas son bien importantes para que lo comprendamos y lo entendamos, porque cada finca es totalmente diferente. Todas las fincas se comportan diferentes. Entonces, ojo con esa parte. Mirar cómo se comporta en verano, en el día, altas temperaturas, pero en la noche las temperaturas son muy bajas. ¿Qué voy yo a hacer para que esa termorregulación o ese choque térmico no me dé tan duro en la producción, bien sea animal, producción vegetal, y evitar y prepararme para la llegada del verano ahorita en diciembre, enero y febrero? Igualmente prepararme cuando vienen las épocas de invierno, las épocas de verano, para que nuestras fincas estén reguladas. Eso quiere decir que se mantenga la producción, no se me caiga la producción, sino se mantenga muy buena producción. ¿Vale? Preguntas sobre el manejo de la finca, el conocimiento. Eso es muy importante. ¿Alguna pregunta, sugerencia con lo que hemos trabajado en estos 10 minutos? ¿No hay sugerencias, preguntas? Bien, entonces vamos a recordar 2, 3 conceptos mientras terminan de entrar. Estoy haciendo unos minuticos para muchas personas que me han llamado,
que tienen dificultad con la conectividad. Entonces recordemos, ¿qué es mojarra inocua? El concepto de inocuo lo encontramos en muchas partes. Mojarra inocua o alimentos inocuos, una leche inocua, una mojarra inocua, huevos inocuos. ¿Qué será inocuo? Para ir entrando en el vocabulario técnico. Profe, que no causa daño. Bien, ¿qué otro concepto tenemos? Buenas noches, profesor. Le habla Yajaira. Inocuo, pues no tengo como la total certeza, pero son aquellos alimentos que en su proceso han sido tratados con mucho cuidado y como alejados de químicos o algo así, puros, por decirlo así. Correcto. Entonces, el concepto de inocuo se refiere a producción de alimentos totalmente libres de cualquier contaminación. Entonces vamos a producir mojarra inocua, cachama inocua, yamú inocuo, trucha arcoíris inocuo, huevos inocuo, leche producida que termine llegando al productor y al consumidor de manera inocua. Entonces todo alimento es inocuo porque está libre de cualquier contaminante, ¿vale? Y evitamos entonces que hayan trazas en esos alimentos. Recordemos el concepto de trazas. ¿Qué serán trazas en un alimento, en una mojarra? Hay trazas. Trazas. Entonces la mayoría de compradores de grandes superficies, de grandes producciones, ya tienen su oficina de análisis de control de calidad y hacen pruebas de trazas. Ejemplo, voy a vender 100 kilos semanales a tal restaurante. Esos restaurantes ya hacen pruebas de control de calidad y dicen, vea, esto tiene trazas de mercurio. No le puedo comprar porque está con trazas de mercurio por encima de lo permitido de la tabla en Colombia o de la tabla mundial. ¿Vale? Entonces uno dice, hay trazas. Trazas son aquellos contaminantes que no se ven al ojo humano, pero que están en los alimentos. Entonces, por eso quiero trabajar estas palabras muy técnicas para que lo comprendamos durante la clase. Entonces, inocuidad es aquello que podemos consumir los seres humanos y que están libres de cualquier contaminante. Trazas son aquellas partículas, la mayoría de veces no se ve al ojo humano, pero están ahí. Entonces nos pasa mucho en piscicultura. El último reporte que tuvimos en Colombia fue hace 2 años con atún, recuerden ustedes, contaminación por trazas de mercurio. Entonces, ¿cómo llegó ese mercurio allí al salmón o al atún? Entonces uno dice, ¿pero cómo llegó? Desafortunadamente, la minería ilegal utiliza el mercurio para separar elementos como el oro y transportar y a partir de transportar y procesar el oro, utilizan mercurio, hacen el juagado y en las aguas van al río y en el río la producción de piscícolas, de pisciculturas, hace que el agua llegue contaminada, llegue con trazas. Eso hace que los productos no sean inocuos. En ese caso, para eso traigo un ejemplo. Se identificó contaminación por mercurio en porcentajes altos que no permiten que salga al consumo humano por la cantidad de contaminación. Entonces recuerden que fue una empresa que tuvo que recoger todo su atún y sacarlo del mercado por contaminación de mercurio. Entonces, así como tenemos ese ejemplo, nos puede pasar a nosotros y muchas las veces como no tenemos el equipo,
no tenemos el profesional que normalmente es un microbiólogo, es una bacterióloga que hace las veces de análisis de control calidad, pero ya la mayoría de restaurantes grandes con muy buenas infraestructuras y almacenes de cadena, almacenes de grandes superficies, supermercados especializados, pues ya tienen sus oficinas de análisis de control calidad. Entonces tenemos que hablar de inocuidad de la mojarra, de la cachama, tenemos que hablar de trazas, que encontremos algún comportamiento en el agua y que haga que sea rechazado en el mercado. ¿Vale? Entonces, gracias Yajaira por su concepto. Efectivamente, hablamos de inocuidad, que sean libres de cualquier contaminación, bien sea contaminación biológica, contaminación química, y que se refleje en las pruebas de trazas. Recordando que trazas son las partículas no aptas para el consumo humano, pero que están en los alimentos y que finalmente no se deben consumir, porque esas trazas finalmente quedan en nuestro hígado, en nuestro riñón, en nuestro páncreas, ¿cierto? Que hacen las veces de filtro y que esos momentos como el mercurio, como un charichacol, como un coliformes totales, que son bacterias que están ahí en los alimentos, pues que van a incidir en la salud humana. Entonces, en la inocuidad es importante saberlo, toda la parte de trazas, análisis de control de calidad, ¿qué es? Son los parámetros que compran alimentos bajo unas tablas que permiten que los productos vayan al consumo humano de forma técnica y totalmente inocua, bien sean leches, toda la parte de lácteos, la parte de cárnicos, la parte de pescados, de mariscos, eso es importante. Y hoy día también se le hace a los vegetales. Un ejemplo claro es, yo cultivo cebolla, pero la riego con el agua del río Bogotá. Voy a vender mi cebolla muy grande, muy bonita, de muy buena presentación. Le hacen un corte, llevan ese corte al microscopio y me dicen, venga, no le puedo comprar esas 3 toneladas de cebolla porque su cebolla tiene cromo y tiene trazas de bromo. Y uno dice, ¿y de dónde salió eso? Pues arriba en Chocontá, donde empiezan a hacer el río, están todas las plantas de manejo del cuero que utilizan el cromo, el bromo, para pelar el cuero y finalmente termina eso en el río Bogotá. Y yo en mi cultivo meto la motobomba, riego mi cebolla y obtengo mala calificación de ese producto. Entonces, que no nos pase nosotros en nuestra mojarra, en nuestra cachama, en nuestros productos, por favor. Esta parte es importantísima. Inocuidad, toda la parte de trazas, análisis de control de calidad. Ya la mayoría estamos haciendo análisis de control de calidad. Estas oficinas también son vigiladas por el INVIMA. El INVIMA. Recordemos que es el Instituto de Vigilancia de Producción de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, que es el que finalmente regula también la calidad de los productos. Entonces quería abrir con esta parte de la calidad de los productos que tenemos que producir en nuestras fincas, bien sean de origen vegetal, bien sean de origen animal. Todo ya está sometido a pruebas de análisis de calidad, quienes trabajan en producción de leche, en producción de carne, carne de pollo, carne de bovino, carne de ovino. Bien, entonces hay que mantener todos estos estándares de calidad para evitar productos no inocuos que son rechazados al momento del consumo, bien sea tanto al consumidor final como al intermediario que hace la negociación de nuestro producto. Entonces, hasta aquí alguna pregunta sobre análisis de calidad de los productos, sobre trazas,
sobre inocuidad. ¿Hay alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces voy a compartir la presentación para iniciar. Voy a trabajar acá cómo comparto la pantalla para poder iniciar entonces la clase de hoy. Hoy queremos trabajar toda la parte de sacrificio, toda la parte de cosecha o faena y toda la parte de empaque y embalaje. Por favor, me confirman cuando ya esté ampliada la imagen. Ahí se ve. Perfecto, ahí aparece entonces. Sí se ve, sí, señor. Gracias, van confirmando por favor por lo que estoy compartiendo la pantalla, entonces no tengo acceso. Igualmente vamos a seguir trabajando y dejamos apertura para preguntas, desarrollamos los temas y dejamos el tiempo adecuado para preguntas. ¿De acuerdo? Si se me daña la conectividad, a veces es posible, entonces me regalan una llamadita o al WhatsApp para tener yo aquí, pero desde que no, entonces igualmente les agradezco su comprensión porque a veces hay problemas con conectividad, especialmente en las veredas de los diferentes municipios de Cundinamarca. Bien, entonces vamos a iniciar ya recordando la inocuidad, recordando lo de trazas y la contaminación. Aquí aparece una foto cuando tomamos la decisión de cosechar. Entonces es importante cuándo voy yo a cosechar. Y esto está directamente relacionado con los compradores directos. Entonces muchas de las veces no se toma la decisión que yo como productor voy a cosechar este fin de semana. No, depende hacia dónde va el mercado y haberlo concertado con anterioridad. Por favor, no cosechen porque si no tengo yo el comprador directo, el día y la hora de entrega del producto se me va a convertir en una dificultad. Igualmente, ese mercado que ustedes, por pequeño que sea, muchos dicen, no, pero es que no son sino 2, 3 kilos que me encargó un familiar. Con mayor vera, si no tengo una forma adecuada de una refrigeración, entonces entraría yo con dificultades. Entonces les pido que el primer punto para tener en cuenta hoy en la faena o en la parte de mercado es concertar la entrega día y hora de ese mercado. 2, siempre trabajen por favor con anterioridad de qué peso está la mojarra. Por eso es importante que en su registro y que semanalmente se haga un peso para establecer el peso de los animales. Casi siempre, por favor, en la venta nos ponemos de acuerdo. No, la mojarra está de 500 gramos, está de 600 o está pequeña de 250 gramos, salen 4 mojarras en 1 kilo, o está de 300, 330 gramos, salen 3 mojarras por kilo. Y es importante también tener muy claro, por favor, el precio concertado. Muchas de las veces faenamos, hacemos sacrificio y hacemos buen empaque, pero el mercado no lo considere bueno porque el precio no es adecuado. Estoy perdiendo o simplemente es injusto ese valor que me están dando por mi producto. Entonces, para tomar una decisión en la faena al momento de cosechar,
es importante el mercadeo. ¿De acuerdo? Entonces, primero el mercadeo. 2, el transporte. ¿Cómo lo voy a transportar? Y 3, si tengo necesidad de la cadena de frío. Yo sacrifico hoy, viernes, pero la persona necesita para el martes. ¿Qué voy a hacer en cadena de frío estos 4 días para que no haya alteraciones del producto, para que no se me convierta en un producto no inocuo, es decir, contaminado por la misma descomposición o por la pérdida de la cadena de frío? Entendiéndose cadena de frío, aquel proceso de refrigeración o de congelación para que no tenga alteraciones. Si yo tengo una refrigeración de 4 grados, 4 grados sería ideal, 3 grados, 2 grados sería ideal tener almacenada mi mojarra. Si no tengo la posibilidad de conservar 2, 3, 4 grados de temperatura, pues no puedo garantizar una faena, no puedo tomar la decisión de cosechar. Prefiero alimentar unos 2, 3 días más que poner en riesgo mi producción y mi trabajo de 7, 8 meses. Muchos trabajan hasta 10, un año para poder obtener los pesos correspondientes a la mojarra. Entonces, la primero es concertar con el comprador. Si yo soy el mismo comprador, entonces hacer todo el proceso, que aquí hay varias personas dentro de los aprendices que ya están produciendo para vender en sus restaurantes. Entonces eso me ha gustado, la experiencia que ha tenido el señor Fandiño, la misma experiencia que ha tenido don Javier Borges, que sacrifican de acuerdo a lo que van a vender. Que esta semana no hubo compradores. Ah, bueno, pero mantengo mi piscicultura estable y al mismo tiempo preparada para el momento de vender. Estoy preparado. Entonces, primero es concertar la venta. 2, el peso y las condiciones de entrega. Condiciones, si me la vienen a recoger a mi finca, si yo la entrego, en qué condiciones la entrego, desviscerada, si retiro las agallas, si retiro las vísceras o el comprador lo hace. Todo eso es importantísimo, tener las condiciones para evitar contratiempos al momento de hacer la faena. Tercero, lo del transporte. Lo ideal es transportar en termoquín, en cajas totalmente desinfectadas, en caja plástica ya totalmente estéril al momento de montar ya la producción, totalmente lista para entrega. Y cuarto, importantísimo también, garantizar la cadena de frío, tanto al momento de la recepción de comprador como en mi finca. Si hay la necesidad de cadena de frío, de la congelación o de la refrigeración. Entendiéndose refrigeración de 2 grados a 4 grados a 5 grados y entendiéndose congelación a 2, a menos 2, menos 4, menos 6 grados, ya aparece la congelación. Entonces, si ese producto se va a consumir en 2, 3 días siguientes, se refrigera. Si el producto se va a mantener más de 24, 48 horas, sugiero la congelación. Podemos congelar por varias semanas, no hay ninguna dificultad. Desde que no haya cambios de la cadena de frío, es decir, que pase de menos 4 grados a 3 grados y después a 8, después a 11, que se dañe la cadena de frío, se daña el producto. Entonces, todo esto del faenado, de la cosecha, la toma de decisiones, por eso la foto. Aquí hay una persona pensando, oiga, ¿y cómo voy yo a
de aquí me salen tantos kilos, me salen tantas unidades, ¿cómo lo voy a congelar? Todo eso hay que planearlo previamente. ¿Y cómo lo hago? Con planeación. Fechas de entrega, horas de entrega, condiciones de entrega y cadena de frío. Para quienes ya tienen la experiencia, pues muy bien. Para quienes vayan a ingresar al negocio de la piscicultura, pequeñas producciones, grandes producciones, es importante tener en cuenta esta parte. Hasta aquí en la parte de la toma de decisiones en la cosecha. ¿Alguna pregunta, sugerencia? Preguntas, sugerencias sobre cosecha y los puntos que hemos tratado. ¿Todo bien? Tengo una pregunta. Señora. Profe, por ejemplo, un ejemplo, tú saca una cosecha y por X motivo te quedó a uno, digamos, una cantidad bajita, una roa de peces. ¿Qué tanta temperatura debe tener la nevera o el congelador para que el pescado se conserve y qué tanto tiempo dura esa conservación, profe? Bien, si usted no lo va a consumir mañana ni pasado mañana, entonces no lo refrigera, sino lo congela. Hay congelación, por favor, a los -4 grados, -5 grados, ya inicia la congelación. Muy buena pregunta. Siempre, por favor, si yo no voy a consumir este pescado en menos de 48 horas, va a la congelación. Entonces, me sobraron 30 kilos. Desafortunadamente, un comprador me quedó mal y lo voy a vender de hoy en 8 días porque los grados, entonces de hoy en 8 días me pidieron a mí esas 80 mojarras para la cena, pero es de hoy en 8 días. Voy y entro a la congelación. Congelación después de 6, 7, menos 7 grados. Menos 6, 7, menos 8 grados, ya inicia la congelación. Si lo voy a congelar en menos, lo voy a usar en menos de 48 horas, va a refrigeración. Entonces, si en menos de 48 horas, yo puedo entonces trabajar de una vez la mojarra. Si desean, la pueden adobar. Adobar es que aplicar ajo, laurel, perejil, tomillo y la puedo manejar adecuadamente, refrigerada y lista para ir a una plancha, una buena plancha o a una buena fritura. Profesor, esa congelación, perdón, profesor, ¿esa congelación del pescado se hace sin vísceras? Bien, ese es otro tema bien importante, me les adelanto de una vez, lo tenía para más adelante. Entonces, igual si yo soy directamente el comprador y voy a utilizar de hoy a mañana, puedo desviscerar inmediatamente y puedo retirar, enviscerar y tomar la decisión si lo voy a consumir en menos de 24 horas, pues fácil de hacer. La otra, si el comprador, las exigencias que él tome, pues es a riesgo de él. Ahí es donde les digo que al momento de cosechar es importante aclarar y ojalá por escrito, ¿cierto? Si yo voy a ser proveedor de 100 kilos semana, todos los martes, le entrego 100 kilos de 500 gramos unidad hasta completar los 100 kilos semanal, entonces, ¿cómo le hago entrega? Y nos ponemos de acuerdo con el comprador. Lo envisera usted, lo envisero yo, cómo es la entrega. Y esa parte es importante porque el pequeño productor ha tenido dificultades en esa parte, pero es por falta de claridad con el comprador. Entonces desvisceramos, si él lo quiere desviscerar, desvisceramos, arreglamos adecuadamente y entregamos tal como concertamos y nos pusimos de acuerdo.
Entonces aquí depende del mercado. Hay mucha gente que me dice, no, a mí me entrega, yo necesito las 200 mojarras, yo es visero, yo la arreglo y, bueno, perfecto. Si usted la quiere arreglar ya, él tiene su equipo, maneja de acuerdo al consumo, de acuerdo a la rotación de venta de la mojarra de la cachama. Siempre concertado, por favor, con el comprador. Siempre concertado. ¿Cómo desea usted la mojarra? ¿Vale? Muy buena pregunta. Eso nos ayuda a aclarar y a profundizar. Entre más preguntemos, más podemos profundizar. ¿Qué otra pregunta hay? Bien, entonces la toma de decisiones para cosechar depende del mercado, depende del comprador y las condiciones que usted como productor pueda entregar y pueda desarrollar. Bien, aquí entonces vienen 3 momentos bien importantes. La toma de la decisión de cosechar. ¿Cuándo cosecho? ¿A qué horas cosecho? Y hago la planeación. Sé que para pequeñas producciones, pues me pidieron 2, 3, 5 kilos, es muy sencillo. Pero con la proyección que tienen varios y con las unidades productivas que he visitado, que son varias, y me dicen la cantidad de cosecha que pasan de arrobas, hablamos de 500 kilos, 1000 kilos, entonces el manejo también requiere de una planeación. Y esa planeación tiene que ver con preparación de instrumentos, preparación de la cadena de frío y tiene que ver con la preparación del transporte. Todo va planeado. Para tomar la idea de la cosecha, tiene primero que hacer todo un plan de preparación y de planeación. Entonces, dentro de la planeación está, primero, ¿tengo los equipos suficientes? ¿A qué me refiero? Primero, tengo recipientes plásticos o en acero inoxidable para hacer el sacrificio. Tengo los cuchillos suficientes. Tengo las llaves, ojalá de piso o llaves de obtener el agua moviéndola con el pie para que mis manos queden libres y empezar a trabajar muy bien el manejo de la cosechada. Tengo las mesas adecuadas, normalmente son en acero inoxidable. Estamos exigiendo condiciones mínimas para que la mojarra quede inocua, totalmente libre de cualquier contaminación. Entonces, normalmente se utilizan mesas en acero inoxidable que son fáciles de lavar, fáciles de desinfectar, se lavan y se preparan para la siguiente jornada. Igualmente, todo el manejo de cuchillos para enviscerar y retirar escamas. Ya lo vamos a ver más adelante. Y toda esta decisión hay que planearla. Por favor, las personas que tienen pequeñas producciones y medianas producciones en las que visité en Nimaima, ojalá esté Yesit, esté Julie, esté Steven, porque hay que montar una pequeña planta de sacrificio. Después de que ya tomo la decisión de cosechar, tengo que hacer un sacrificio adecuadamente. Tiene que estar en un local cerrado con buena luz, ojalá luz de día, para hacer buen sacrificio, es decir, con ventanales muy bien trabajados, con revestimiento en baldosa muy bien trabajado para evitar cualquier tipo de contaminación. Mesas en acero inoxidable con buenas llaves de piso o llaves de mecánica
para obtener el agua y que tenga libre las manos para poder hacer buen trabajo y no tenga necesidad de abrir y cerrar con la mano para evitar cualquier tipo de contaminación al momento en que estoy arreglando, estoy enviscerando, estoy arreglando, retirando escamas o simplemente pasando ya a la máquina de empaque al vacío. Entonces esta parte es importantísimo que la tengamos. Ahora, cuando son pequeñas producciones, 2, 3 kilos diarios o simplemente estoy vendiendo 20 kilos semana al restaurante tal, pues muy bien, excelente. ¿Cómo voy a hacer adecuadamente? Y de pronto los 20 kilos semanales no requieren de toda una infraestructura, pero sí garantizar la inocuidad de esa mojarra. La inocuidad, recuerden, que es alimento totalmente libre de cualquier contaminación y que quede listo para consumo humano. Bien, entonces el segundo punto ahí en amarillo dice el sacrificio. ¿Cómo estamos sacrificando? ¿Cuál ha sido la mejor manera? Y por experiencia del pequeño, mediano productor y por el gran productor. La manera de cosechar más fácil es hacer choque del caliente que está mi estanque de 22, 24 grados, 26 grados. Paso a mi recipiente, bien sea plástico, desinfectado con hipoclorito, y el hipoclorito nos ayuda mucho a lavar, desinfectar, dejar muy bien preparado todos estos equipos para el sacrificio. Retiro la mojarra, inmediatamente va al recipiente plástico que contiene hielo. Agua, hielo, normalmente hablamos de 50% agua, 50% de hielo o 60-40, puede ser también una buena fórmula, 60% de hielo y 40% de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa directamente del estanque, bien sea en tierra o bien sea en geomembrana, se retira y la mojarra pasa al pequeño estanque o balde plástico o recipiente plástico y pasa del estanque a ese choque frío que hace que se muera y que mantenga rápidamente ese cambio de 22, 24 grados a 4 grados, 3 grados normalmente. Entonces ese choque hace que se sacrifique, pierda entonces la mojarra toda movilidad, ella empieza a perder toda la capacidad, pierde oxígeno, pierde absolutamente todo y ya la tenemos lista para entrar a sacrificar y retirar vísceras y retirar escamas y arreglarla muy bien. Y después va el empaque. Hay muchas formas de empacar. Al granel, a veces nos piden la mojarra al granel. Yo necesito las 200 mojarras totalmente tal cual salen del sacrificio. Ustedes se enviseran, retiran escamas y me la entregan a mí en recipiente plástico con hielo. ¿Vale? Se llama al granel. Otros dicen, no, yo necesito mi empaque al vacío porque yo hago un manejo aquí, tanto para venta directa como para preparación. Entonces yo necesito empaque al vacío. Entonces hay que pensar ya en una empacadora al vacío. Hay pequeñas empacadoras de 2, 3 mojarras que son fáciles de hacer en una bolsa número 8. Plástica, ojalá ya con su publicidad de su producción y que puede empacar muy fácil. Es unas máquinas pequeñas, están en el orden de los 200,000 pesos, 250,000, hasta 3, 4 millones, 10 millones, depende de la calidad y la capacidad de empaque.
pero hemos empezado con pequeños productores con unas maquinitas de 150.000 pesos, 200.000 pesos que hemos encontrado, nos ha ido muy bien. Son pequeños productores que empacan 5 o 10 kilos día sin ningún afán y la entregan con empaque al vacío, al granel o empacada al vacío. También entonces todo de acuerdo con el comprador final o el consumidor final, cómo lo necesita y cómo lo requiere. Pero que sea claro con usted como buen productor que es para hacer buena entrega de un producto totalmente inocuo. Preguntas hasta ahí. Aportes, preguntas. Profe, tengo una pregunta. Sí, señora. ¿Me puede explicar un poquito más sobre el empacado al vacío, profe? Sí, señora, voy para allá y lo voy a ilustrar con fotos y les voy a mostrar también la pequeña maquinita. Claro que sí. Profe, yo tengo también otra pregunta. Señora. ¿Qué se hace con las vísceras y todo eso que va saliendo el pescado? ¿Cómo se maneja eso? Bien, también me les adelanto también. En el al momento de enviscerar, por favor, las vísceras que no tengamos en este momento la capacidad para procesar vísceras, me estoy refiriendo a hornos especializados de subir a altas temperaturas, esterilizar estos productos y reutilizarlos. Entonces, aquí tengo que ser muy sincero, no utilicen las vísceras para otras especies. Se me dicen, no, profe, es que yo tengo a 2 kilómetros, están mis cerdos y yo les estoy llevando todas las vísceras a los cerdos. Puede haber contaminación cruzada. Según las resoluciones SICA, unas especies animales no se pueden alimentar con subproductos de otras especies. Entonces, aquí yo les pido, por favor, el manejo de las vísceras es de mucho cuidado para evitar contaminación y que la mojarra se nos vaya a contaminar. Entonces, retiramos las vísceras, lo mismo va en un recipiente plástico con tapa. Cada vez que yo manejo las vísceras, entonces lo mismo con el pie, con el pedal, abro el recipiente plástico y lo dejo caer dentro del recipiente plástico sin hacer ningún contacto con la mano. Entonces esas vísceras, por favor, no van a otros animales, no van para alimentar los mismos peces, no van. Hasta el momento no estamos autorizados para hacer este tipo de manejos y hacer un manejo sanitario. Y 3, normalmente se sugiere enterrar todas estas vísceras para control especialmente de animales que se puedan contaminar y se llama contaminación cruzada. Contaminación cruzada. Entonces la sugerencia es hacer un foso de profundidad de 2-3 metros que no vaya a tener acceso a perros, no vaya a tener acceso a ningún otro animal y se entierran normalmente. En esta parte les pido hacer uso responsable de estas vísceras. Muchos las estamos utilizando para las sopas de los perros, para alimentar cerdos, para otras especies. Por ahora, por favor, evitar la contaminación cruzada. ¿Queda claro? Sí, señor, sí queda claro. Sí, señor, gracias. Sí, señor instructor, muchas gracias. Bien, aquí entonces me preguntaban el empaque al vacío. Entonces se puede cosechar y después de cosechar sacrificar y la presentación se puede hacer bien sea mojarra individual, el empaque al vacío son
un plástico número 8, número 9, que se utiliza en una máquina. La máquina lo que hace es extraer el aire para evitar que alguna bacteria aeróbica esté presente en las mojarras y se nos puedan dañar. Entonces el empaque al vacío se hace bajo unas normas mínimas de empaque con un plástico número 8, 9 especial grueso que viene para el empaque al vacío. Tú puedes empacar una, puedes empacar dos, puedes empacar tres, y depende de la máquina y de la capacidad de la máquina, aparece el empaque al vacío. Hoy día se prefiere empacar de a una de acuerdo al mercado. Ya encontramos máquinas y muy sencillitas. Es una máquina muy sencilla, ya la muestro. Viene el empaque al vacío para proteger del aire y de cualquier contaminación en un congelador. Entonces quedan en una bolsa donde se les extrae el aire, hace el efecto contrario de un compresor. Entonces no bota el aire hacia afuera, sino de adentro hacia afuera, y la mojarra queda totalmente hermética con el plástico y no tiene ningún contacto con el exterior, no tiene ningún contacto con el aire para evitar cualquier contaminación. Se llama empaque al vacío, es fácil, cada vez lo hemos tecnificado mejor, ya llegamos a los mercados con mucha más propiedad que venderlo sin empaque o venderlo simplemente en una bandeja con hielo. Entonces ya por manipulación higiénica, por manejo de la mojarra, de la cachama, ya la encontramos en empaque al vacío. Quienes vayan a hacer proyectos, inclúyalo dentro de equipos y materiales y equipos. Quienes vayan a trabajar proyectos de mejoramiento en piscicultura, en emprendimiento en piscicultura, y apoyados por el Estado, como la Gobernación de Cundinamarca, el Ministerio, el mismo Fondo Emprender, las alcaldías, cuando hay las convocatorias, que mejoramos en las unidades productivas. Pues aquí una oportunidad es tener la máquina de empaque al vacío. Vuelvo y les digo, en el mercado están de 250,000 pesos, 200,000 pesos, hasta 20, 30 millones de pesos, dependiendo. Pero las pequeñas, hicimos la prueba hace 6 meses, 5 meses, una de 220,000 pesos en Mercado Libre, nos ha ido bien, se trabaja con plástico número 8 y tenemos el potencial para meter en el vacío una o dos o tres mojarras. Entonces viene esta parte, pero quiero pasar, ya que hablamos, a ver si me puedo adelantar. Me puedo adelantar un poquito al empaque al vacío. No. Discúlpeme, me voy a adelantar un poquito, a ver si me aparece la máquina que estoy, que les muestro la maquinita. Esta es la maquinita de empaque al vacío, muy parecida como a la impresora que tenemos en nuestras oficinas. Así de grande es, se programa, es una bolsa número 7, número 8, y simplemente se coloca en el borde, se acciona, ella succiona el aire y la mojarra queda totalmente al vacío, empaque al vacío. Es una maquinita muy sencilla de utilizar, nos ha dado buenos resultados por presentación, por manipulación higiénica y facilidad para enfriamiento y congelación. ¿Queda claro lo del empaque al vacío? Ya encontramos el queso empacado al vacío, ya encontramos todos los embutidos empacados al vacío, ya encontramos carnes muy bien porcionadas al vacío,
presas de pollo empacadas al vacío para mejorar las condiciones higiénicas y garantizar que sea un producto inocuo, que no tenga trazas y no tenga ninguna posibilidad de contaminación cruzada. Para quienes no conocían el empaque al vacío, es fácil, es muy sencillo, es bonito y se puede hacer. ¿Vale? Preguntas, aportes. Entonces vamos acá en la parte de cosechar y proyectar el empaque. Entonces Creo a que, veces, señora. qué pena, discúlpeme, No, yo tengo una duda. He observado en algunos supermercados donde uno a veces compra estos pescados que vienen empacados al vacío, tienen una fecha de empaque y de vencimiento. ¿Este empaque privilegia o permite mucho más tiempo al producto? Sí, señora. Gracias. Como se hace el vacío, ¿qué quiere decir el vacío? Es que se retira el aire que hay entre la mojarra y el plástico, se retira el aire, queda totalmente chupado, comprimida la mojarra en el plástico. Eso hace que no ingresen ningún tipo de bacterias aeróbicas. ¿Qué quiere decir? Que son alimentadas por el aire y que pueden dañar la mojarra. Entonces, este tipo de alimentos con empaque al vacío garantizan, primero, que no va a haber ingreso de ningún tipo de bacteria, que si tú vas a tener tu mojarra dentro de la nevera, pues las frutas que tenga en la nevera, los otros elementos que tenga en la nevera no te van a contaminar toda la parte de la mojarra porque está aislada tanto por el aire, porque es anaeróbico, es decir, no entra aire. Dos, el revestimiento del plástico hace que se independice de cualquier otro producto. Esto va haciendo que se garantice la mojarra porque la carne de mojarra, de cachama y de pescados y mariscos tienen la dificultad que con cualquier otro alimento se pueda contaminar y hacer contaminación cruzada. Esa es la razón del uso del empacado al vacío. Sí, señora, la respuesta es sí. Ayuda a mejorar, a independizar el producto con otros productos, ayuda a la refrigeración o congelación y tres, hay mucho mejor manejo de manipulación higiénica de la mojarra. Gracias, profe, gracias. Con mucho gusto. Bien, tradicionalmente en Colombia, entonces voy a trabajar aquí un poquito, lo de mercadeo. Normalmente, pequeños, medianos productores programamos cosecha para Cuaresma. Entonces recuerden, 40 días antes de empezar la Semana Santa, por tradición, por creencias, los viernes se empieza a trabajar el consumo y se dispara el consumo de mojarra, el consumo de cachama. Entonces la oportunidad para quienes vayan a iniciar pequeñas producciones, medianas producciones, una alternativa de mercado es la Semana Santa, la semana de Cuaresma, ya inicia la producción. En una oportunidad, Yesid Ramírez, creo que sí, ya está presente, me decía, profe, a veces mucha gente se programa en Semana Santa y sale demasiada mojarra, demasiada cachama y a veces la tendencia del mercado es a bajar los precios. Entonces también tener en cuenta esa parte. Pero en mercados locales, en municipios pequeños, donde usted va a ser proveedor, porque la ubicación de su finca, la ubicación de su vereda es para pequeños municipios, pues el mercado se facilita muchísimo. Y ahí es cuando les digo que la preparación de un buen empaque hace uno facilidad del mercado.
Dos, llegar mucho más fácil en una cadena de frío con un buen empaque, una buena etiqueta para garantizarle al consumidor final la inocuidad del producto. Entonces, una de las posibilidades es programarnos para Cuaresma, programarnos para Semana Santa y programarnos para esta época. El pequeño y mediano productor me dice, profe, a mí me va muy bien en diciembre, inician los grados, inician los encuentros familiares, inician y yo toda la vendo, todo lo que es última semana de noviembre y todo diciembre yo vendo mi producción. Entonces son fechas, les hago aquí un llamado para que nos programemos para el consumo y fácil venta en muy buenos precios y tener ojalá la posibilidad de hacer mercadeo directo. Alguien me decía, no, pero es que no nos la pagan a más de 4.500, 4.800 libra. Aquí es donde tenemos que hacer el mercadeo sin intermediarios, sino usted como productor llegar al consumidor final directamente para que el valor de su producto sea óptimo, sea muy bueno y directamente en la parte de mercadeo. Esta es una propuesta que estamos haciendo desde hace ya mucho tiempo, cómo hacer que el pequeño productor, que es el que está 8 o 9 meses al frente de la producción, todos los días alimentando, llevando registros, midiendo calidad de agua, haciendo buen sacrificio, haciendo un buen empaque, obtenga muy buena rentabilidad. Una de las maneras es haciendo un mercado directo con el consumidor final. Entonces esos 2.500, 3.000 pesos que se lleva el intermediario, sea usted quien sea el beneficiario, porque usted es el productor de ese gran alimento como es la mojarra, la cachama, el yamú. Entonces, importantísimo para quienes vayan a mirar para cuándo voy yo a cosechar. A veces es importante esperarnos 8 días, 15 días y esos días de alimentación nos puede compensar con la venta directa al consumidor final. Esa es una propuesta que yo les traigo, me he ido bien programando para Semana Santa, para Cuaresma, lo que es jueves, viernes y sábado de Cuaresma siempre se dispara la venta, entonces también estar preparados para eso, para poder estar vendiendo durante esos 40 días, esos 2 meses prácticamente, muy bien y muy bien empacado y tener la posibilidad de llegar al consumidor final. Preguntas hasta acá. Profe, 2 preguntitas. Con mucho gusto. Qué pena con usted. Cuando el pescado se vende, digamos, se vende al fresco, pues la creencia es no quitarle la escama y no quitarle las agallas, que porque eso digámoslo así, que al momento de quitárselas, ellas se descomponen más fácil. ¿Eso es un mito o eso es realidad, primero? Y lo segundo, ¿cuál es el tiempo más o menos cuando usted habla del empaque al vacío? ¿Cuánto es el tiempo que dura una mojarra en refrigeración y cuánto tiempo dura una mojarra en congelación con empaque al vacío? Gracias, profe. Con mucho gusto. Entonces, si la cadena de frío es confiable, una mojarra en empaque al vacío, con congelación, que no haya modificación, que se garantice, me puede durar perfectamente 3, 4 meses congelada sin ningún tipo de alteración. A eso es que queremos apuntarle porque nos puede garantizar esa parte. Entonces, en el caso de los buques que se dedican al turismo, ellos están congelando 4 o 5 meses productos de pescado y mariscos y no han tenido ninguna dificultad. Conozco los registros de ellos, entonces si su congelador usted no lo manipula, no tiene necesidad,
pues le puede durar 3, 4 meses congelado sin ninguna novedad, sin ningún cambio. La refrigeración, vuelvo y repito, es cuando usted va a hacer uso en 48 horas, en 24 horas, simplemente refrigera. Pero si va a guardar por 45 días, un mes, hay congelación. Eso con respecto al manejo. Desde que haya buen manejo de la cadena de frío, no hay ningún problema. El empaque al vacío garantiza de que no tenga ningún tipo de contaminación porque no hay contacto con el aire y la mojarra va a estar resguardada, no va a tener ninguna modificación en las características organolépticas. Ahorita voy a trabajar un poquito las características organolépticas de la mojarra y eso nos permite garantizar entonces un alimento totalmente fresco, empacado, en este caso si se puede al vacío, mucho mejor, nos garantiza esa parte. Y si yo voy a consumir para mañana, pasado mañana, 48 horas, con refrigeración es más que suficiente. Y la primera pregunta que me decía, ¿me recuerda por favor la primera? Profe, es que hay un mito que cuando dicen que para que dure más, digamos en refrigeración, que no hay que quitarle agallas ni hay que quitarle las escamas al pescado. Bien, entonces, bien sea mito. Digámoslo así. Entonces, que no hay que quitarle eso. Eso es un mito. Si yo hago buena refrigeración y hago buena congelación, no tiene por qué alterárseme con escamas o sin escamas. Mucha gente y muchos chefs prefieren que le entreguen el producto ya con retiradas las escamas adecuadamente, ¿cierto? Para que ellos hagan una manipulación directa. Otros chefs o muchas amas de casa dicen, déjenmela a mí, bajo esa primicia que usted acaba de decir, déjenme las escamas, déjenme la mojarra y yo le hago el manejo directo. Lo importante es hacer buen uso de la cadena de frío. Claro, si miramos las escamas, miramos las agallas, siempre se habla de dejar las agallas porque vamos a comprender de que el pescado es muy fresco. Claro, lo ideal, vuelvo y les cuento, si ustedes concertan con el comprador, es para que cuando ustedes hagan entregas de ahí en adelante, llega su responsabilidad, hasta ahí llega su responsabilidad y parte la responsabilidad de quien compró. Entonces ellos ya saben de cadena de frío, saben de manipulación. Pero la escama y la agalla siempre han dado unos tiempos más de frescura, ¿no? Tiene que ver con las características organolépticas que ahorita yo voy a trabajar. Pero lo importante es garantizar la cadena de frío, bien sea con escama o sin escama. Pero garantice que no haya modificación, que no haya choque térmico. ¿Qué quiere decir choque térmico? Profe, que es que yo tenía mi congelador a -6 y la berraquera y tenía congelado. Y se me fue la luz por 4 horas, 6 horas. Imagine lo que me pasó. No hubo congelación, se perdió la cadena de frío y no fue exitoso la cadena de frío. Pero si yo garantizo la cadena de frío, por favor, ahí está el éxito, ¿vale? Claro, la escama puede mantener un poco más la frescura y la agalla. Normalmente muchos productores y consumidores piden que ellos al final, al momento de ya prepararla, retiran las agallas y retiran las escamas. Bienvenido también y les ha dado pues buen resultado, ¿no? Listo, profe, gracias. Preguntar es muy bueno, no se preocupen, pregunten, no, al contrario, preguntar es bueno y nos ayuda a profundizar temas y aprender un poco más que a veces se nos queda por fuera, pero con la pregunta podemos profundizar. Muy bien, entonces para quienes vayan a mirar pequeñas producciones, medianas producciones, la Cuaresma, Semana Santa, Navidad, fiestas especiales. Entonces muchos productores me decían, no, profe, es que aquí llegan es solo la gente de eventos.
que mire que yo tengo un matrimonio, necesito preparar 100 platos, necesito 100 mojarras de 600 gramos, se va a las 700 gramos, listo, 100, ¿para cuándo? Como la quiere, con escamas, sin escamas, le retiro las vísceras, usted lo hace y todo eso es importante dejarlo claro, porque depende de ese tabú que estábamos hablando, si el chef o la persona que va a preparar considera que en el último momento arregla, quita escamas y va a la plancha, bueno, excelente, o va a la fritura. Bien, entonces la depuración. ¿Qué es la depuración? Entonces la depuración es cuando ya tengo la fecha definida, las condiciones, la concertación, por pequeño que sea el pedido. No, es que no son sino 5 kilos, entonces son 10 mojarritas, pero téngalo claro, para cuándo, a qué fecha y cómo le entrego yo. Entonces, tanques de depuración, ¿qué quiere decir eso? Antes de la faena, que entran los peces unos días previos y no se alimenta. Si tenemos bioflow, ellos se alimentan muy bien los últimos días, no hay pérdida de peso, ya lo que pudimos hacer en 7 meses y medio, y ganancia de peso, la mojarra lo conserva. Entonces, y si es en bioflow, no hay ningún problema, la mojarra empieza a desocupar sus vísceras, empieza a desocupar vísceras por varios días y lo que se requiere es que totalmente se mantenga fresco esa mojarra, esa cachama, y entonces la depuración se habla de los últimos días para que se vaya desocupando adecuadamente todo el sistema digestivo, ¿no? No es muy relevante, pero si se puede hacer, no tenemos problema en los estanques, no hay dificultad, pues se hace muy bien unos días previamente la depuración. Si sé que en determinado momento necesito hacer el mercadeo y no alcanzo a hacer depuración sino de 24 horas, pues ya sé que para el sábado necesito entregar el producto, me entero el jueves, dejo de alimentar, porque ya la ganancia del peso no va para más, porque ya voy a sacrificar, ni tampoco en esos 2 días pues se va a perder peso, ni voy a perder filete de esa mojarra en esos 2 días, sino hay depuración y se descarga todo el sistema digestivo. Entonces viene aquí ya lo que habíamos trabajado, sacrificio y choque térmico. Entonces, con respecto al sacrificio, viene entonces la bandeja, viene o el recipiente plástico normalmente con hielo o hielo agua. Muchos productores utilizan 50 hielo, 50 agua, van retirando la mojarra del estanque. Previamente ya se ha esterilizado los recipientes con el hielo, con el agua, y voy ingresando al el pequeño estanque en plástico, pequeño recipiente. Muchos tienen recipiente muy parecido a las tinas donde bañan a los niños, un poquito más grande, con las agarraderas de lado a lado. Normalmente lo hacen 2 personas para evitar cualquier accidente, especialmente saliendo de los estanques en tierra o bien sean en estanques de geomembrana, para evitar que no se nos vayan a voltear, ¿no? Entonces simplemente con hielo, agua, y vamos ingresándolas por choque térmico. Del estanque que está a 22 grados, 25 grados, pasa a menos 4 grados, menos 8 grados, entonces rápidamente muere la mojarra y no hay ninguna alteración, ninguna pérdida de absolutamente nada. Lo importante es garantizar que la carne sea inocua, que no vaya a tener contaminantes con ningún tipo de elementos ni químicos,
para hacer buen uso. Cuando ya tengo ese choque térmico, es decir, ha pasado de 25 grados a menos 5, menos 8 grados, pierde entonces la circulación para el sistema sanguíneo. Ahí es cuando desde la poseta, si lo dejé 2-3 días ya sin incrementos, sin excrementos, entonces mucho más fácil de retirar y enviscerar, retirar escamas, arreglarlo adecuadamente. Entonces aquí vemos el enviscerado. Ese enviscerado importantísimo retirarlos y quedamos en entregarlos todos enviscerados y retirar agallas, pues mucho mejor. Entonces ya sabemos que hay que hacerlo, es sencillo de hacerlo. El corte se hace entonces desde el recto, desde el ano, se alcanza a notar el ano, hacia adelante se hace el corte donde termina la aleta, termina o empieza la aleta, se retiran todas las vísceras, se hace el enviscerado, se retira, va a una caneca con tapa esas vísceras y aparece entonces aquí el escamado. El escamado lo podemos hacer de varias formas. Hay un instrumento muy sencillo que ya está en acero inoxidable, es un cepillo con unas púas y tiene un mango donde usted coge la mojarra y con el cepillo lo desliza desde la parte final de la aleta hacia la cabeza en contra de la escama. Entonces, muy fácil de retirar. Es un cepillo con unas púas, ojalá ya está en acero inoxidable para garantizar la calidad higiénica de la mojarra. Aquí es donde les digo la inocuidad y evitar las trazas. Antes lo hacíamos con cepillos hechizos, normalmente de madera, se cruzábamos unas puntillas, desinfectábamos y empezábamos a retirar escamas. Hoy ya ese cepillo viene en acero inoxidable, fácil de trabajar, se retiran las escamas muy bien. Y si necesito terminar de perfeccionar la retirada de escamas, entonces lo hago con cuchillo, pequeños cuchillos de acero inoxidable igualmente. Ojalá el mango también sea en acero inoxidable para no tener ningún tipo de contaminación, a veces cuando el cuchillo es en mango de madera, para evitar cualquier tipo de contaminación. Entonces recuerden, siempre vamos con una regadera o con una llave o con una ducha de pedal, donde va cayendo el chorrito de agua, yo voy jugando y voy retirando todas las escamas. Si lo quieren sin escamas, garanticemos que va a llegar en perfectas condiciones el producto, dedicarnos unos segunditos más para verificar que no haya ningún tipo de escamas y si lo hay, verifique, por favor. Entonces se llama la prueba del acordeón. Usted simplemente lo coge la cabeza y la aleta final, lo hace como un acordeón y ahí inmediatamente, si hay escamas, inmediatamente brota las escamas. Usted se da cuenta que hay que pasar cuchillo y terminar de esas pequeñas escamas que me quedan. Es más de calidad y control de calidad para que no vayan a salir escamas, ¿no? Sin embargo, la mayoría de productores y de preparadores de cachama y de mojarra vuelven a hacer el mismo ejercicio al momento de la preparación, al momento de sazonar, ellos vuelven a rectificar, ¿cierto? Ellos vuelven a mirar cómo lo hacen e inclusive hacen unos cortes horizontales, hacen 2-3 cortes horizontales para que al momento de la plancha, al momento de la fritura, ese aceite con altas temperaturas ingrese en los filetes y quede muy bien preparado. Entonces se hacen cortes, ¿cierto? 2-3 cortes diagonales para que el mismo condimento ingrese a la ranura y al momento de pasarlo a la fritura
quede muy bien tostado, el filete quede muy bien preparado y la cocción quede tanto interna como externa muy bien hecha. El retirado del descamado, retirar la escama, sencillo de hacer, siempre se hace en contra de la dirección de la escama, es decir, desde la aleta hacia la cabeza, se retira muy bien, se va pasando por el chorro de la ducha o de la llave de agua que yo estoy manipulando, ojalá con el pie. Entonces es muy sencillo de hacer. Mientras yo voy escamando, voy retirando, queda jugado, queda muy bien y evitamos cualquier contaminación por cualquier escama que nos quede, más de calidad y presentación del producto que cualquier cosa. Entonces recuerden, para hacer sacrificio, no dejo de hacer la recomendación: overol, ojalá color blanco, tapabocas, gafas, cachucha o sombrero, cachucha normalmente, y en muchas plantas ya más especializadas utilizamos cofia. ¿Qué es la cofia? Es un revestimiento de una malla muy delgada a nivel del cabello para que evitar que el cabello quede o alcance a llegar a la mojarra. Entonces me coloco la cofia, es una malla muy sencilla, muy económica, y encima la cachucha, mi overol, por favor, botas blancas, fáciles de lavar, de desinfectar, botas plásticas o botas pantaneras. Ese sería lo ideal. Tapabocas, gafas industriales, las blancas, para evitar que le caiga a usted una escama, que le caiga una espina, que le caiga cualquier al momento de retirar la escama. Por favor, en esa parte tengan mucho cuidado. Manipulación higiénica, el lavado permanente de manos, porque tengo escamas, porque tengo espinas, manejo de guantes. Hay unos guantes metálicos especializados para el manejo especialmente de mojarra y cachama. Simplemente es un guante metálico donde me ayuda a mayor agarre, mejor agarre y hace que sea mucho más higiénico, ¿no? Entonces el sacrificio, por favor, debe tener los parámetros mínimos: agua potable, mesas en acero inoxidable, instrumentos todos en acero inoxidable, fácil de lavar, de desinfectar. Normalmente utilizamos hipoclorito para desinfectar mesas, desinfectar recipientes, cuchillos, utensilios, el mismo cepillo para descamado. Entonces, al final del ejercicio se lava, se desinfecta y se deja listo para la próxima faena. Preguntas hasta ahí. Preguntas, aportes. Profe, ¿tiene imágenes de un cuarto de sacrificio o podemos tener la opción de ir a visitar uno, profe? Porque me imagino que tendrá cajas de desengrase, bueno, todo lo que me requiere un cuarto de sacrificio, profe. Con mucho gusto, es la clase de hoy en 8 días. Toda la parte de profundización de la planta de sacrificio y unas fotografías ya en cuarto especializado. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, profe. Sí, son las condiciones mínimas por resolución INVIMA. Entonces tiene cuartos totalmente embaldosinados que garanticen 0 contaminaciones en muros. Tiene entonces la media caña, que es la unión del muro que baja con el piso para evitar también contaminaciones. La altura de las conexiones eléctricas
deben tener una cierta altura para evitar humedad y evitar accidentes al momento de lavado y desinfección del cuarto. Entonces son conexiones que van a cierta altura, 1,30, 1,50, donde el equipo que yo tenga, bien sea de refrigeración o para retirar vísceras, a veces se utilizan instrumentos eléctricos, deben ir a cierta altura para evitar humedades. Lo mismo, mesas en acero inoxidable, fáciles de limpiar, fáciles de esterilizar, fáciles de limpiar. Y viene toda la parte entonces de recipientes plásticos o en acero inoxidable. Muchas veces se pide que sea en acero inoxidable, pero por presupuesto de pequeños productores, de medianos productores, los aceros inoxidables y los equipos en acero son bastante costosos. Entonces son aceros inoxidables calibre 16, calibre 18, los costos son bastante altos, pero lo que queremos es garantizar las condiciones del sacrificio, del empacado, ¿cierto? Del faneado, hacer la faena correctamente para que sea totalmente inocuo y de muy buena calidad, de muy buena calidad. Entonces, normalmente las superficies en acero inoxidable, cuchillos en acero inoxidable, instrumentos en acero inoxidable y recipientes tanto para recibir la mojarra como para sacarla ya del descamado y puesta lista para el empaque, pueden ser en acero inoxidable o en plástico, recipientes en plástico que son fáciles de lavar, de desinfectar y de secado al aire o al ambiente. No hay necesidad de secar con trapo, ni con toalla, ni con servilletas, sino se lavan, se desinfectan y el ambiente lo seca y no hay necesidad de hacer ninguna otra maniobra para evitar contaminación cruzada. Preguntas aquí sobre el descamado, ya que tenemos la foto. Preguntas, aportes. ¿No hay? Bien, entonces aquí quiero mirar las características organolépticas. ¿Qué son las características organolépticas? Son las características dadas por los órganos del ser humano. ¿Cuáles son esos órganos? O sentidos. Sentido del olfato. Disculpe, profesor, qué pena, tengo una pregunta. Señora. ¿Cuántos pescados, o sea, cuánto volumen de pescado se puede escamar por hora? Uno, depende de la velocidad de quien lo haga. Ya hay personas muy diestras, de muy buen trabajo, que desarrollan velocidades muy buenas, y si tú revisas por análisis de control de calidad de la mojarra, quedan totalmente perfectas, totalmente perfectas. Entonces depende de la destreza del operario. Entonces tenemos muy buenos operarios que realizan fácil 30, 40 kilos por hora, 30, 40 kilos por hora, donde te van a garantizar que cada unidad queda perfectamente descamado, queda desviscerado y queda perfecto para entrega. Entonces depende también de la habilidad y la destreza, ¿no? Del operario. Gente que ya lleva 4 o 5 años con una formación, primero, y 2, habilidad y destreza, ¿no? Es una competencia que se adquiere a través de hacerlo todos los días, y se logra. Gracias. Bueno, entonces vienen las características organolépticas. ¿Qué quiere decir eso? Es que por los órganos de los sentidos del ser humano podemos identificar qué tan fresco o no está fresco nuestra mojarra.
Entonces, por favor, aquí las características organolépticas están dadas por los órganos del ser humano. ¿Cuáles son esos órganos? El tacto, los ojos, el sabor, el olor, el color, que me permiten identificar cuando un pescado es fresco o no, en este caso, ¿cierto? Y cuando también en esas características organolépticas las uso para que mi pescado que estoy en faena, que estoy sacrificando, me quede perfectamente. Entonces, ejemplo, con el tacto, paso mi mano, verificar que no tenga ninguna sensación de escama, porque a veces no las veo con mucha facilidad y están ahí. Pero si usted pasa rápidamente la mano, ya encuentra entonces la escama y ya dice, ah, venga, aquí tengo que rectificar. Entonces, igualmente, las características organolépticas para la manipulación higiénica y el manejo adecuado de la mojarra y de la cachama. Entonces, ahí aparece la tabla, dice el órgano, piel, ojos, branquias y el músculo y las vísceras, y aquí a su derecha dice las características. Entonces, cuando el pescado está fresco, tiene un color brillante, firme, mire, color brillante y firme. Ahí yo por observación, por mi observación directa, identifico si el pescado está fresco o no. El fresco tiene un color brillante y firme. El no fresco empieza a perder la decoloración, el color, y aparece la mucosa o el tejido opaco. Ya no es brillante, sino es opaco. ¿Vale? En el caso de la piel de la mojarra, entonces se puede analizar si es un color brillante, es un color firme, o simplemente ya está perdiendo un poquito ese color brillante, esa decoloración, y aparece la mucosa opaca, no brilla. Los ojos de esa mojarra son ojos transparentes, son ojos brillantes, son ojos convexos, es decir, que hacen esa curva y yo la noto perfectamente, ¿cierto? Por mi observación o por palpación, por que toco yo la mojarra, identifico en qué estado está. Cuando pierde un poco la frescura y me doy cuenta, cuando el ojo es flácido, ya perdió la transparencia, ya parece un poco lechoso y ya está opaco, pierde ese brillo y se convierte en opaco. Entonces ya dudo qué tan fresco es o que tuvo problemas en la manejo de la cadena de frío. Branquias, mire. Entonces cuando las branquias están rojas, bien formadas, brillantes, es un pescado fresco. Aquí me hacían la pregunta. Muchos dejan las branquias para identificar si está... Hola, profesor Juan, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Jorge Garavito, ¿sí lo conoce? Don Jorge, muy buenas tardes, bienvenido a clase. ¿Qué mamanito? Bien, ¿cómo está todo? Yo sí estaba hablando aquí y dije, yo lo conozco esa voz. Bien, para todos está don Jorge Garavito, es nuestro líder del programa SER, Sena Emprende Rural. Entonces, bienvenido, Jorge. Un saludo para los de Nimaima, para los de Sasaima, para los de Neucaima, para todos un saludo especial. Y a usted, profesor. Con mucho gusto, Jorge, claro que sí. ¿Está ahora trabajando? Sí, señor, en clase. Ah, bueno, manito, ahí lo dejo que siga trabajando. Nos veremos el lunes si Dios nos permite. Que así sea, Jorge, un abrazo. Un saludo para todos, vale, un abrazo. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias, gracias. Muy bien, continuamos entonces. Jorge Garavito es nuestro supervisor. Qué rico que haya entrado también a clase, que esté con nosotros en clase. Muy bien. Entonces, estamos mirando las características de la mojarra fresca, la mojarra en capacidad de consumo humano dentro de las condiciones que estamos hablando, que sea inocua, que tenga las características muy buenas de frescura y que no tenga trazas, ¿no? Esas trazas se identifican en microscopía, en el microscopio. Entonces, las branquias, estábamos hablando, ¿cuándo identifico yo? Y alguien me decía,
dejamos las branquias. Si usted como productor y el consumidor final lo piden, las dejamos. ¿Y cómo deben estar? Rojas, bien formadas y brillantes. ¿Cuándo se pierde la frescura de esas branquias? ¿Cierto? Cuando ese color ya pasa a ser amarillento, empieza a ser marchito, las branquias empiezan a descomponer y pierden toda su forma. Y pierde ese color rojo, pasa a ser amoratadas o color más oscuro, y ya uno duda sobre la calidad y la frescura de esa mojarra. Entonces, importante el manejo de las branquias, por favor. Esa parte es importantísimo para identificar la calidad y la frescura de nuestra mojarra. Bien, vamos a analizar el músculo. Cuando el músculo, el filete como tal, recuerden que el filete es la lonja. Yo puedo sacar filetes y paso un cuchillo muy bien afilado, ojalá en acero inoxidable de cuchillo de muy buena marca, y saco filete. Entonces hago el corte desde el final de la mojarra hacia la cabeza para sacar y evitar cualquiera de las espinas o parte de la parte esquelética, y trabajo únicamente el filete. ¿Cuándo se filetea? Cuando dejo subir a muy buen peso mi mojarra. Entonces mi mojarra ya tiene 2 kilos, 3 kilos, ya lleva 2 años en buen proceso y quiero filetear, entonces puedo trabajar muy bien esa parte. ¿Vale? Entonces aparece ahí el músculo. ¿Cuándo es fresco ese músculo? Entonces tiene ese filete o ese músculo, es firme, es elástico. El color de la mojarra es uniforme, no tiene por qué tener unas manchas más oscuras, otras más claras. Y el olor, aquí es donde le digo las características organolépticas del ser humano. Entonces el olor fresco, ese olor característico de la mojarra. Ya cuando me cambia ese olor, ya empiezo a dudar, porque el pescado no fresco, entonces ya aparece un olor fuerte, un olor fermentado, un olor que no aparece dentro de las características normales de ese olor. Cuando también deja de ser fresco, cuando esa parte del color uniforme de la mojarra empieza a hacer manchas, porque aquí más oscuro, aquí más clarito, aquí más oscuro, entonces ya hay un deterioro, ¿vale? Y la apariencia muscular. Entonces la apariencia del músculo pierde la firmeza, es a veces hablamos de carne fofa, es decir, perdió la capacidad muscular, la forma, y se expande y no tiene la rigidez ni la firmeza cuando es fresco. Bien, entonces hablamos de vísceras. Entonces, cuando el pescado es fresco, cuando las vísceras están firmes, están bien definidas, las vísceras están bien definidas, y eso hace que se trabaje con mucha fortaleza esa mojarra fresca. Entonces, las vísceras son firmes, bien definidas y sin olor fétido, no hay olor característico. Mientras cuando la mojarra tiene un momento de no frescura, ya han pasado varias horas o varios días, entonces las vísceras pierden esa firmeza, se dilatan con mucha facilidad, son flácidas, ¿cierto? Y aparece ese sentido pegajoso. Aquí es donde el tacto también juega. Mire, esta víscera ya tiene casi baba, siente uno la baba. Entonces dice, no hay frescura aquí, y el olor es ácido o fétido. No tiene por qué haber olor fétido si el pescado es fresco. Entonces se llaman características organolépticas. Eso hace que se trabaje adecuadamente esa parte y se maneje adecuadamente la calidad de la mojarra. Características organolépticas de la piel, los ojos, las branquias, el músculo, las vísceras. Entonces esta tablita es importante que la tengan en cuenta,
para que la vayan repasando cada vez que hagan sacrificio y no tener estas dificultades. Preguntas hasta aquí. Preguntas hasta acá. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Aportes, preguntas. ¿Sabían lo de las características organolépticas? Alguien que abra el micrófono, me siento solo. Hola, profe. Sí, gracias por toda esa información. Tal vez conocíamos algunas características, pero no con tanta precisión, profe. La verdad que nos estamos nutriendo, o en mi caso, me estoy informando de manera completa y detallada. Gracias. Perfecto. Todas las características organolépticas están dadas por los órganos también del ser humano. Olfato, entonces con mucha facilidad sé que no es el olor característico de una mojarra, ya tiene un olor azufrado, un olor fermentado, no está fresco. El tacto, ¿para qué lo utilizo yo como? No, es que estas vísceras ya tienen como saliva espesa, está una saliva que no corresponde a una víscera fresca. El color del filete está manchado, un lado más oscuro, otro más pálido. Entonces, miren que todos nuestros órganos sirven para las características organolépticas y definir cómo está una producción y cómo está un órgano. Igualmente las branquias, aquí me lo preguntaban inicialmente, las branquias, sí, claro, me permite medir, me permite con mucha realidad saber si están frescas o no esas branquias. Porque si están frescas, son rojas, muy rojas. Si no, ya son amoratadas, ya es un color rojo oscuro donde la circulación de sangre ya ha sido detenida ya hace mucho tiempo. Mientras la mojarra con unas solas horas de sacrificio, pues totalmente roja, ¿no? Preguntas, aportes acá. Preguntas, aportes. Pues no, profe, pues fue una clase muy chévere porque aprendimos harto y sobre todo lo del manejo, los empacados. Fue muy interesante, profe. Pues en el momento no tengo preguntas. Sí me gustaría lo que dice el profe, que es para la próxima clase, lo del cuarto de sacrificio, eso sí. Con mucho gusto, claro que sí. Tengo varias fotos panorámicas donde podemos trabajar toda la implementación, claro que sí. Ok, profe, muchas gracias. Muy bien, continuamos entonces. Aquí aparece el empacado al vacío. Muchos quieren vender ya empacado al vacío. Ya me disculpan, ya me regreso atrás para volver a trabajar lo del empaque al vacío. ¿Por qué me gusta el empaque al vacío? Uno, porque nos ha dado muy buenas oportunidades en el mercadeo. Cuando hacemos la presentación del producto en mercado, bien sea al de tal o mercados a grandes superficies, ya la gente dice, oiga, interesantísimo que ya lo estén presentando así, me gusta porque no se contamina, no se contamina con el aire, con mis manos o con sus manos, tengo buen manejo del empaque y no tengo dificultad. Entonces este empaque al vacío ha hecho que la mayoría de productos ya hoy día los encontremos en ese empaque al vacío. El vacío no es más que cuando se convierte la mojarra al interior del plástico, se hace una succión del aire, se retira todo el aire para garantizar de que no va a ser contaminado con ninguna bacteria. Recuerden que las bacterias están en el aire
y si la bolsa no tiene aire, pues no va a haber nunca contaminación y garantizo el producto. Ya lo estamos haciendo con el queso, ya lo estamos haciendo con las carnes, ya lo estamos haciendo con los embutidos, con un buen salame, con un buen chorizo, con una buena rellena, ya todo bien empacado al vacío, fácil de vender, fácil de promocionar. Entonces el empaque al vacío es muy sencillo, la maquinita es fácil de manejar, simplemente se coloca la mojarra dentro de la bolsa, se coloca en la ranura que ustedes ven, se oprime la maquinita, ella chupa todo el aire y sella la bolsa. Así de sencillo. Y entonces usted puede empacar las 20, 30 y se demora 20 minutos, media hora, empaca usted perfectamente 20, 30 mojarras cada uno en su bolsita. O me permite una bolsa más grande y empaco 2, empaco 3 y quedan todas al... La inversión es mínima, en pequeñas máquinas la inversión es mínima. ¿Vale? Preguntas. Vale. Entonces, el empaque puede ser individual, puede ser de 2, puede ser de 3 o igualmente al granel. ¿Qué quiere decir al granel? Que me las entregue a mí sin empaque, en volúmenes, en canastillas totalmente higiénicas, con un transporte adecuado, normalmente un pequeño termoquín, con refrigeración y más cuando se hacen transportes largos. Ejemplo, voy a ir de Villeta a Bogotá, son 2 horas y media, posiblemente 3 con la media hora de trancón entrando, y entonces tengo que garantizar esas 3 horas que no tenga contacto con el aire, no tenga contacto, pero que el termoquín tenga esa refrigeración que se requiere, ¿no? De 4 grados, 5 grados es perfecto, 3 grados es muy bien para el transporte. Preguntas sobre empaques, embalajes. Volvemos ahí al empaque, miren, ya está entonces la mojarra plateada en la bolsa, la llevo al orificio y chupa el aire, saca el aire de la bolsa y queda totalmente comprimida, bien formada y me garantiza de que no va a haber problemas con bacterias que lleguen allá a la mojarra. Profesor. Empacar al vacío 2 mojarras, 3 mojarras, depende de cómo esté el mercado, el vendedor ya conoce, entonces a esa familia les gusta 3 mojarras por kilo, bueno, el otro no, le gusta individual porque vive y compra solo las mojarras porque solo prepara de a una, bueno. Entonces, todo también depende del mercado. Pero aquí es donde le digo que nos preparemos todos para lograr y obtener la posibilidad de tener todas las posibilidades para satisfacer al cliente y al consumidor final. Profe, qué pena, una preguntita un poco fuera del tema de empaque y esto. Tengo una duda. Nuestro curso estamos hasta el 15 de diciembre con el favor de Dios. Yo sé que por todas estas fechas y festividades, pues se hace más corto el tiempo, pero yo he estado interesada en lo posible de visitar, o no sé si algún compañero también está interesado en visitar compañeros. Usted nos comentó de un chico en Villetas que tiene como algunas 8 piscinas, pero en geomembranas. A mí me gustaría como ver o experimentar un día, no sé si hay permiso, si se puede hacer una visita, un acompañamiento, si antes de que finalicemos eso se pueda realizar, profe. Bien, por la pandemia,
por exigencia del mismo ICA, por exigencia del INVIMA, las visitas a explotaciones de tipo pecuario y de sacrificio y de producción están en este momento prohibidas hasta que lleguemos a un control de rebaño, es decir, que estemos un 75-80% de la población colombiana garantizando la vacunación. 2, la mayoría de productores no me han permitido. Hicimos unas prácticas hace 15 días en Nimaima en fincas de alumnos que permitieron y nos hicieron el favor de poder realizar las visitas a las explotaciones, pero grupos muy pequeñitos de 3-4 personas. En este momento no hay las garantías por el mismo momento sanitario que está viviendo el mundo, que está viviendo Colombia. No hay la posibilidad de las visitas. Lo que sí podemos hacer es cuenten conmigo a partir de febrero del 2022. Sigo asesorando, sigo tratando de hacer las visitas y cualquier oportunidad de hacer las visitas inmediatamente les comunico. Pero de aquí al 15 de diciembre no están las garantías dadas ni por los productores ni por el mismo momento que estamos viviendo y menos a puertas del cuarto pico de contaminación. Gracias, profe. Gracias por esa información. Sí, pues es un poco difícil. A mí, pues personalmente me hubiese gustado visitarlo. Y también quiero agradecerle porque siempre nos ha extendido y nos ha manifestado que podemos seguir contando con su conocimiento y ayuda después que terminemos. Por eso, muchísimas gracias. Claro que sí, cuenten conmigo. Yo sé que terminamos, nos quedan 2 clases, el próximo viernes y el siguiente viernes, o sea, la segunda semana de diciembre finalizamos. Y nos quedan 2 clases bien interesantes. Una es sobre fórmulas de Biofloc. Quiero repasar esa parte, profundizar un poco sobre producción del Biofloc. Y la última clase es sobre cuidados en siembra y manejo adecuado de la siembra de estos alevinos que nos lleguen. Es una práctica que hay que hacer con mucho cuidado, pero también la voy a explicar acá. Nos quedan 2 clases, vamos a finalizar entonces de hoy en 15 días. Quedan 2 clases y con mucho gusto. Finalizado el curso, que terminamos básicamente de hoy en 15 días, yo continúo con ustedes asesorándolos como cosa personal. Con el SENA finalizamos el 15 de diciembre y todo el mundo se va a compartir con sus familias con los protocolos de bioseguridad. Pero yo sigo con ustedes asesorándolos. Si alguien necesita una asesoría después del 15 de diciembre, con mucho gusto. En enero, en febrero del 2022, con mucho gusto. Cuenten conmigo. Aquí no inicia, no finaliza el curso, sino inicia. Aquí es donde inicia ya el proyecto, los que quieran iniciar, los que ya iniciaron, les ha ido bien, van bien, pues como todo hay que ajustar cosas, hacer recomendaciones y se hicieron porque pude visitar 4 explotaciones bien interesantes, unas más avanzadas, otras más grandes, otras más pequeñas, y agradecerle a Javier Borges, a Yesid Ramírez, que están presentes porque prestaron sus fincas jugándonos un poquito al riesgo, pero tuvimos todos los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento, el tapabocas, el desplazamiento, el manejo, y a Javier Borges, a Yesid Ramírez, a su familia, pues nos colaboraron para haber podido estar realizando las prácticas, pero igualmente las vamos a hacer en febrero, marzo. Cuenten conmigo. El grupo es bueno, la gente quiere hacer, la gente quiere trabajar, la gente quiere producir. Cuenten conmigo. Claro que sí. Ay, profe, muchísimas gracias. Muy bien, entonces aquí está el empaque al vacío. Es fácil, es bonito de hacer, es económico, no es nada del otro mundo.
La verdad que es muy sencillo. La maquinita es lo más sencillo de simplemente con su manipulación higiénica se ingresa la mojarra a la bolsa se pone en la máquina y la máquina se demora por ahí 20-30 segundos, chupa todo el aire y sella la bolsa. Eso es muy sencillo, pero es la última técnica que hay para manipulación higiénica de cachama y mojarra. Muy bien. Entonces, estamos en preguntas, en aportes. Mire tan chévere que sale la clase cuando preguntamos. Entre más preguntemos, más podemos profundizar, tocar temas. Y me gusta que pregunten. La verdad, preguntar es muy bueno. Bien, preguntas, aportes. Cuéntenme. Preguntas, aportes. Preguntas. Bien, entonces abramos micrófonos para podernos despedir, para ir cerrando la grabación. Voy a cerrar la grabación. Muchos me han escrito para que por favor les envíen. Don Vicente, doña Sandra, hay bastantes personas que en las veredas llovió muchísimo y han tenido problemas.